Hace unos días estuve conversando sobre lo que era la energía de la cuaresma, ¿no? Esta información bastante interesante porque no solamente el Maestro Jesús la utilizó para poder encontrarse consigo mismo, poder encontrar el Cristo interior, que básicamente es como también por supuesto en otras le llamamos el yo superior interior, para poder no solamente tener esa gran iluminación arraigada, sino también un poco más allá. Y pues que estos 40 días también de conexión, de meditación, de oración, lo utilizaron otros personajes que acá en este video también por supuesto quiero compartírtelo para que tú puedas observar realmente lo maravilloso que es esto. Cómo la energía espiritual realmente brilla y vibra a través de nosotros sin estar conectados entre culturas. Es por eso que también yo te he hecho un video acá, que más adelante te lo voy a volver a hacer aquí, donde te hablo de, pues obviamente, la diferencia entre la religión y la diferencia entre la espiritualidad. Porque sí que es una realidad que, bueno, la gente encuentra, obviamente, mucha paz, mucha calma, evolución, yugrana, etcétera, en la religión. Sin embargo, las religiones normalmente te están separando, te están dividiendo, al igual que la política. Pero la espiritualidad, en conexión con el amor, sí que nos une. No importa quién tú seas, no importa cómo tú veas la vida. Lo importante es que en espiritualidad y en amor nos estamos uniendo. Pues aquí te lo voy a estar compartiendo, además también por supuesto porque estamos conectándonos ya casi con esta maravillosa frecuencia de la Semana Santa, donde también tenemos que aprender un montón. Y de hecho también vamos a estar haciendo un taller que te va a estar ayudando más del 1000%, obviamente, con toda esta información que te va a estar, nuevamente te digo, ayudando a evolucionar como tú deseas y como debes evolucionar. ¿Quieres manifestar tanto en tu vida? ¿Quieres evolucionar tanto en tu vida? ¿Quieres conectarte con la salud, con el dinero, con el amor? Toda esta información, aunque no lo creas, realmente te va a ayudar un montón. Pero antes de continuar con esta información, te pido que te suscribas, active la campana de notificaciones y también, por supuesto, de esta manera jamás te vas a perder ninguna de las informaciones que tenemos para ti. Así que sin más, vamos a ello. Bendiciones infinitas, amigas y amigos. Muchísimas gracias por ser y estar bienvenidos acá una vez más a este pedazo de cielo digital Alex Ángelos, que estamos siempre compartiendo la mejor información espiritual para el renacer del ser. Quizás has visto un poco de lo que estoy mostrando aquí abajo, y es mi libro llamado Un Ángel Habla. Este libro totalmente canalizado que ha ayudado a la vida, a cambiar la vida de todos nuestros alumnos y también por supuesto va a cambiar la tuya si así tú lo deseas. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues aquí abajo en la descripción te dejo el enlace tanto en físico como en digital para que puedas empezar ahora. Si quieres un cambio en tu vida, tu cambio empieza hoy. Fíjate que es bastante interesante lo que te voy a compartir el día de hoy, porque de verdad, y si esta información te gusta, recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones, comparte y comenta, dale un me gusta también. Fíjate que el Maestro Jesús en aquel momento, pues él se fue a un desierto, él estuvo peregrinando, hablando, compartiendo información, haciendo milagros, ayudando a mucha gente a evolucionar. Ayudando a mucha gente también, por supuesto, por orden divino, a despertar. Esto fue una gran enviación de lo que es la mente consciente, la mente supraconsciente sobre el hombre, ¿ok? Pues básicamente como se dice que el verbo pues se hizo carne y en este caso pues básicamente estamos hablando de que el Padre Celestial, así como con nosotros, pues se hizo alguien, ¿vale? Se hizo humano, se hizo persona. En este caso fue el Maestro Jesús, obviamente. ¿Qué pasa? En este punto pues esta alma tenía la conciencia mucho más despierta. Claro está que obviamente el Maestro Jesús fue, digamos, esa partícula más despierta del Padre Celestial, como grandes avatares también, por supuesto, en otros lugares o culturas, que ya te lo voy a estar explicando para que puedas comprender lo que estoy diciendo. En este punto, pues, el Maestro Jesús, como te digo, él pues comenzó a conectarse con el Padre Celestial con una gran temprana edad, una básicamente temprana edad como infante, por decírtelo de esta manera, preadolescente, ni siquiera era adolescente en este punto cuando él comenzó a despertar dentro de sí y también por supuesto comenzar a hacer estos pequeños, digamos, milagros, ¿no? Aunque no sabía pues en ese punto que lo estaba haciendo. Por ejemplo, hay una película que yo vi hace muchísimos años que no vi más nunca, que era como Maestro Jesús cuando estaba pequeño, antes de obviamente ir pues en su mundo tan interesante de la espiritualidad como lo conocemos ahora. Pero en ese caso, en ese punto, pues en la película pues mostraba que había un pajarito muerto, que el Maestro Jesús lo cogió, hizo una oración y pues este pájaro volvió a la vida, ¿no? Esto me llamó realmente mucho la atención porque habla también obviamente de la inocencia, de esa claridad que se podía tener y que simplemente fue a darle ese suspiro a ese ser que estaba allí. Ahora fíjate, más allá de todo esto, como te digo, en todo pues lo que él recorrió, todo lo que vivió, todo lo que compartió, él fue también, por supuesto, 40 días a un desierto. ¿Qué pasa? Los discípulos estaban pues
esperando afuera, o por decirlo de esta manera, apartados. Ellos estaban allí acampando y todo lo demás, como ya lo conocemos en la historia, no necesito compartirla al 100% nuevamente, pero sí que él estuvo allí y se nos dice que él estuvo batallando contra tentaciones del diablo que estaba allí manifestándose y pues como culebra también por supuesto se le presentaba, que de hecho hice un video anterior a este hablando sobre el significado real de la culebra, ¿vale? Entonces básicamente ahí se habla que el Maestro Jesús no solamente fue a orar estos 40 días, sino que se refiere más que todo en las religiones como que él fue a batallar contra la tentación. La cuestión aquí es que pues la gente dice que él fue a orar y él también por supuesto nos indicaba que si tú te conectas con los estados de oraciones y en ese estado de oración pides lo que quieres creyendo que ya lo tienes, se te dará. Es decir, te habla inclusive como si fuera un gran metafísico y es que de hecho eso era, ¿vale? Básicamente la metafísica lo conocemos pues obviamente algo más allá de lo físico con ciertas leyes universales que ahora las practicamos y le damos simplemente ese nombre de metafísica. Sin embargo, el Maestro Jesús también por supuesto nos hablaba un montón con respecto a ello, ¿vale? Otras culturas también tenían esta gran conexión de la metafísica sin saber qué era la metafísica en ese punto. Es decir, no tenía ese nombre de metafísica, sino simplemente una ley universal, una ley espiritual que todos pues y cada uno debían seguir si estaban realmente alineados con ese Cristo interior. En este caso, pues obviamente el Maestro Jesús en ese punto de la iluminación, como otros le llaman el nirvana, él pues obviamente siendo consciente de esto, él tenía que lograr romper, como otros, por ejemplo en la India le llaman la rueda del samsara. Bien, obviamente él tenía que eliminar el apego total de la vida, él tenía que eliminar todo esto. Unos dirán, pues en este momento que no, que el Maestro Jesús jamás tuvo miedo, pero sí que tuvo. Fue un humano normal, un humano como tú, como yo, pero que tenía este gran despertar, esta gran iluminación, ese séptimo cuerpo ya despierto, por decirlo de esta manera, ese séptimo estado de conciencia. Nosotros cuando mucho, vamos a decir de manera colectiva, ¿no? Hemos llegado a esta quinta dimensión. Muy pocos son aquellos que pues terminan llegando a la séptima dimensión o este séptimo estado de conciencia que es la iluminación, como otro se dice el Buda, ¿vale? O básicamente el Nirvana, ¿no? Buda se le llama básicamente a la persona que ha llegado a la iluminación, por eso es Buda. Buda significa iluminación. Es como decirte que Maestro Jesús también fue un Buda, ¿no? Porque también fue iluminado. En este punto, pues allí pues se habla que él estuvo en oración y básicamente este estado de oración no es solamente Padre, aquí estoy contigo, tú sabes, no, sino que más allá de esto, de conversar con Dios, es también encontrarte con Dios, ¿ok? Más allá de conversar con Dios o básicamente de que tú le hables a Dios, es encontrarte con Él, es escucharlo a Él. Y en este punto el Maestro Jesús fue a tener esos 40 días obviamente de retiro, de ermitaño, para poder encontrarse con el Cristo interior. Así dejaba de ser Jesús el hombre para convertirse en el Jesús el Cristo, ¿no? Por eso que siempre se habla de que te tienes que conectar con el Cristo interior, tienes que conectarte con el yo superior interior. No se trata de que te conectes con Jesús que vive en ti, sino básicamente con ese Cristo que Jesús se encontró también en sí mismo, ¿bien? Entonces en este punto obviamente estamos todos intercomunicados, porque básicamente lo que hacemos es un despertar de este entrelazamiento cuántico que ya te he explicado también anteriormente y que más adelante también me gustaría seguir explicándotelo para que puedas entenderlo mucho más. En este punto, pues, donde se habla de estas tentaciones es básicamente cuando el Maestro Jesús obviamente sintió hambre, sintió temor, sintió sed en todo este punto, pero él estaba pues obviamente sometido al ayuno. En ese punto él tenía que ayunar, él tenía que pues seguir vibrando en meditación constante y sonante sin cambiar nada, porque él tenía que lograr el paranirvana, él tenía que lograr más allá de la iluminación, el desapego total del mundo terrenal, el desapego total del mundo físico. Y pues a los 40 días él lo logró. Bien. ¿Qué pasa? Es allí donde obviamente se dice que él derrotó la tentación porque no hizo caso a lo que era el placer del cuerpo o básicamente la necesidad del cuerpo. ¿Qué sucede aquí? Es que él controló esas necesidades. Él logró conectarse no solamente con una mente consciente o superconsciente, sino también de la supraconciencia, que es allí el poder donde tú sabes cómo puedes tú también, por supuesto, alimentar tu ser desde la espiritualidad. Alimentarlo enfocándonos también, por supuesto, de cómo nosotros utilizar las energías en nuestro cuerpo, cómo nuestro cerebro va a estar distribuyendo todos aquellos componentes, proteínas, etcétera, a través de nuestro cuerpo, a través de estos días también. Y eso fue lo que hizo el Maestro Jesús, alimentándose también del sol, obteniendo todas aquellas, digamos, esos nutrientes que el sol nos da, la tierra nos da, todo el ambiente, pues básicamente nos da. Fíjate que es algo bastante interesante que quizás tampoco te lo habían comentado, simplemente que fue 40 días para conectarse con Dios y ya está, y luego, pues,
pues allí derrotó el mal y llegó otra vez con bien, ¿no? Eso es lo que normalmente te cuentan, pero no te cuentan el por qué, qué pasó y todo lo demás, ¿cierto? Es aquí, pues, en este video que quería compartírtelo. Pero ahora fíjate que es algo bastante interesante porque esto tiene una gran conexión con el Buda Siddhartha Gautama, ¿vale? Vamos a hablar de este. Hay muchos otros más también, por supuesto. Por ejemplo, Buda Tei, que es el Buda chino, el gordo, ¿no? Pero en este caso quiero hablarte de Buda Siddhartha Gautama. El Buda Siddhartha Gautama era un príncipe de la India, ¿vale? Un príncipe que no tenía absolutamente nada de conocimiento sobre el mundo real. Para él su realidad, pues obviamente era la realidad que había co-creado él y que le había pues dado su padre en el reino, ¿vale? Sabes que pues en aquellos tiempos obviamente tenían sus castillos y allí alrededor del castillo tenían allí las personas pues que convivían, ¿no? Con la realeza y todo lo demás, personas pudientes, personas con dinero, tú sabes, ¿no? Pero fuera del castillo, fuera de toda esta ciudad que ellos tenían allí de riquezas y de belleza y todo lo demás, pues obviamente se encontraba la otra cara de la moneda, la otra realidad, que no quiere decir que sea una mentira, sino simplemente una realidad que vivía otra parte del mundo, y era la mayoría, ¿no? En este caso, pues obviamente este Siddhartha Gautama no sabía de qué se trataba y tampoco sabía que se iba a encontrar. Realmente no me acuerdo cómo es que le llaman, pero fueron puntos muy claves para el Buda, y esto lo puedes buscar en internet también con el nombre exacto, ¿no? Pero fueron momentos muy claves del Buda cuando se encontró, por ejemplo, un muerto en la calle y tirado, porque ya era un momento donde pues el pueblo tenía que reconocer quién era ese primogénito, al que iba a suceder pues a la corona del rey. La gente tenía que conocer quién era Siddhartha Gautama, que pronto se iba a convertir en un nuevo rey. Y obviamente pues él ya tenía la edad para poder salir a observar su pueblo, a conectar con su pueblo de cierta manera para pues tener esos votos, ¿no? Por decirlo de esta forma. En ese punto, pues obviamente él encontró pues un señor pidiendo dinero, personas muriéndose de hambre, encontró gente muerta tirada en la calle, encontró varias cosas que lo horrorizaron y él dijo, wow, pero ¿qué es esta realidad? ¿Qué es esto que estoy viendo? Entonces se sintió como que muy sacado de onda, muy fuera de lugar y dijo, bueno, no entiendo de qué va todo esto, tengo que comprender cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser, ¿no? Así que pues en esta búsqueda constante dentro de él, de esta parte espiritual, pues llegó un punto donde él sentía una gran barrera porque él estaba solamente metido allí en su castillo y no dejaban que él saliera. Pues obviamente no podía, tenían que protegerlo. Así que él hizo como pudo y se hizo invisible ante los ojos de los guardias de la seguridad y pues simplemente se escapó de allí. Se escapó del reino, es decir, renunció a ser rey, renunció a seguir siendo príncipe, se escapó simplemente y fue a encontrarse a nivel espiritual para poder entender realmente la humanidad, todo lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando. Y fue ahí donde también, por supuesto, él comenzó a llevar el camino óctuple y se encontró con las 4 nobles verdades, que era básicamente que la vida era sufrimiento. ¿En qué sentido? O sea, por parte de ver a estas personas sufriendo. ¿Pero en qué sentido? Era porque el sufrimiento era dado por el apego, ¿vale? Y obviamente si las personas estaban apegadas con todo esto, y lo dicen las 4 nobles verdades sobre esto, ¿vale? Si la persona está apegada al mundo, apegada a una persona, apegada a las cosas, pues llega un punto donde obviamente va a sufrir. Y para dejar de sufrir, pues obviamente tenía que seguir el camino óctuple, que fue lo que el Buda quiso seguir para poder pues evolucionar y convertirse pues en Buda, ¿vale? Siddhartha Gautama se convirtió en Buda pues por seguir todo esto. Así que él encontró también, por supuesto, varios maestros y con esto te das cuenta que siempre es importante tener un mentor, siempre es importante tener un maestro. De hecho, Jesús pues aprendió obviamente desde esa gran conexión espiritual, pero también lo bautizaron, también le enseñaron, también le compartieron información de la Biblia, ¿vale? En este punto, Siddhartha Gautama fue a aprender de los mejores, de los yogis, de los monjes, etc. Y estuvo meditando, aprendiendo a conectarse a nivel espiritual. Se volvió maestro. ¿Qué pasa? Los yogis en este punto pues le enseñaron que él no debía comer ni beber nada y simplemente alimentarse del sol y de la tierra. Lo que pasa es que pues obviamente él se excedió con todo esto, pues como lo llevaban los yogis, sin mucha ropa ni nada tampoco. Así que pues él llegó a un punto donde casi fallece allí cerca de un río porque ya necesitaba tomar agua, pero no pudo, ¿vale? No llegó tampoco, no pudo comer, no pudo beber absolutamente nada. Y llegó alguien y lo encontró allí moribundo y en ese punto pues obviamente él le explicó de hecho pues con una guitarra que si la apretaba mucho la cuerda pues se podía romper y si pues esa guitarra la aflojaba un montón esa cuerda pues no iba a sonar nada, no iba a tener melodía. De esto se refiere pues básicamente a mantener un equilibrio en la vida.
Está bien que tú quieras hacer tus ayunos, está bien que tú quieras mantener una vida de yogi, está bien que tú quieras hacer tu conexión como tú la deseas hacer, pero no te excedas. Es por eso también, por supuesto, que en un momento de la enseñanza alguien le preguntaba al Buda que cuánto tiempo tenía que tardar él para poder entonces encontrar la iluminación. Y le dijeron, bueno, puedes tardar unos 10 años. Y entonces él dice, bueno, si yo pues medito muchas más horas al día, puede que entonces tarde 5 años. Y dice, bueno, si tú meditas muchas más horas al día, en ese caso, según como tú lo estás planteando, entonces puede que tardes 10 años. Y la persona le pregunta, ¿qué, por qué? Y él simplemente le contesta, es que si tú simplemente estás meditando por meditar, porque quieres encontrar esa iluminación y punto, y ya está, entonces puede que te vayas por un camino equivocado y te tarde más comprender realmente el arte de la meditación. Así que simplemente déjate fluir y allí encontrarás la iluminación cuanto antes. Siempre será más temprano que tarde, ¿no? Entonces, en este punto, el Siddhartha Gautama se fue en un momento a meditar en un árbol muy gigante en Nepal, se me olvidó el nombre del árbol, pero en ese punto en Nepal él fue a meditar y en esa meditación pues él también por supuesto duró meditando 40 días y 40 noches. Allí también se habla que peleó con tentaciones y en este caso se habla del Atman y en este caso el Atman básicamente es el ego, peleó contra el ego, con el falso yo. Y es allí pues donde vemos esa similitud, ¿vale? Que tiene también el Maestro Jesús con Siddhartha Gautama, ¿no? Hablamos de un príncipe de la India, súper lejos, pues, básicamente, de lo que se vivía en los lugares donde el Maestro Jesús estuvo haciendo su peregrinaje, donde estuvo, pues, hablando y mostrando los milagros del cielo, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver en relación y, de hecho, Buda fue mucho mayor que Jesús, es decir, nació antes y murió antes de que Jesús naciera, ¿vale? Fue muchísimos años, no recuerdo si eran 500 años antes del Maestro Jesús, ¿vale? Un poco más posiblemente. Entonces, en este caso, pues se habla de una persona que también se sometió a un momento de cuaresma, de cuarentena, 40 días, como tú quieras verlo, y pues muchos años después vemos al Maestro Jesús que también lo hizo. No tenía relación alguna todavía, ¿vale? En este caso, pues el número 40 es un número bastante interesante, es un número muy revelador, donde se habla incluso en una numerología que la Tierra se abre para mostrarte los conocimientos. El número 4 o 40, que básicamente pues el número 0 en este caso intensifica este número, habla de ese gran poder espiritual y habla también, por supuesto, del equilibrio tanto terrenal como espiritual que debemos tener para realmente encontrar esa gran iluminación. Y si esta información realmente te ha gustado, entonces suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale me gusta, comenta qué tal te ha parecido esta información, si has aprendido un montón, qué no te ha gustado y cómo puedo yo mejorar. Recuerda compartirlo también, por supuesto, para que muchas personas puedan tener esta información así como tú. Y bueno, hay mucho más que explicar y que también, por supuesto, te invito a nuestros talleres. Ve a nuestra cuenta de Instagram, @arcangelesst, @kevinalexander.carrillo, para que encuentres estos posts y también, por supuesto, esta información de este taller tan maravilloso que vamos a estar teniendo para este tiempo de Semana Santa y que tú puedas evolucionar un montón en conexión y también, por supuesto, recibiendo canalización del Maestro Jesús. Recuerda, también da un gran paso con nuestro libro Un Ángel Habla. Aquí en la descripción te encuentras los enlaces y también de nuestras mentorías. Bendiciones infinitas que los acompañen. Namaste.